programa Más Salud por TVNet México. El día de hoy con un invitado muy especial, el doctor José Jesús Colón, neurólogo pediatra, quien nos va a dar el tema de trastorno, déficit de atención e hiperactividad. Buenas tardes, doctor, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, muchas gracias, bien. Qué bueno. Doctor, ¿nos pudiera hablar un poquito de su currículum? Sí, cómo no. Yo realicé la carrera de médico cirujano en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Realicé también la especialidad como médico pediatra en la Universidad Autónoma de Coahuila y posteriormente me especialicé 2 años más en la Universidad Autónoma de México, en neurología pediátrica. Han dado por todo el país. Así es. Muy bien, doctor. Desde el norte hasta el sur. Desde el norte hasta el sur. Y hoy aquí en Occidente lo tenemos. Sí, así bien. es. El trastorno de déficit de atención, doctor, ¿cómo pudiéramos definirlo? Bueno, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad se define como un trastorno del neurodesarrollo, el cual va a afectar básicamente 3 elementos muy importantes, que es la atención, la actividad de los niños, mostrándose hiperactivos, y la cuestión de los impulsos, los cuales no los van a poder inhibir, van a tener pérdida del control de impulsos. No todos los niños con actividad exagerada o con trastornos, más que con trastornos, con cambios en su estado emocional o en su forma de comportarse, necesariamente tienen trastorno de déficit de atención, ¿cierto? Bueno, este trastorno no es una enfermedad. Hay que tener bien claro, saber diferenciar lo que es una enfermedad, lo que es un trastorno, lo que es un síndrome, para poder responder a esa pregunta. Una enfermedad, pues, es una condición que altera la función, ya sea parcial o total de un organismo, y hay una causa conocida, eso es una enfermedad. En el caso de un trastorno, tenemos que la alteración va a ser una alteración leve en la función de un organismo, pero no va a haber una causa bien definida, y por lo tanto se puede decir que es un poco más benigno. Y un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Entonces, en el trastorno de déficit de atención se puede confundir, este trastorno se puede confundir con muchas enfermedades y con algunos síndromes también, sobre todo las enfermedades psiquiátricas, como usted mencionó. Bien, doctor, ¿cómo pudiéramos detectar o cómo se hace el diagnóstico para un paciente que sospechamos que tiene trastorno de déficit de atención e hiperactividad? ¿Hay alguna guía terapéutica? Sí, claro que sí. De hecho, la Asociación Americana de Psiquiatría es la que da los criterios diagnósticos para poder diagnosticar este trastorno del neurodesarrollo por medio de ciertos parámetros, los cuales tienen que presentarse en un niño en una etapa del desarrollo para poder diagnosticarlo, en el cual va a tener una alteración tanto de su atención como de su conducta hiperactiva, pero va a ser en 3 ambientes. O sea, eso quiere decir que se va a presentar tanto en casa como en la escuela, como por ejemplo también con los amigos, o sea, en varios ambientes, más de 3 ambientes, y entonces ya podemos decir que hay una afectación en estos 3 aspectos importantes de este trastorno. ¿Y se hace un diagnóstico a través de un test? ¿Se hace un electroencefalograma? ¿Qué es lo que se hace para determinar que el pacientito está cursando con un trastorno de déficit de atención e hiperactividad? Sí, bueno, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad no requiere que se haga alguna prueba en específica, o sea, un electroencefalograma, una tomografía, por ejemplo, no es necesario. Sin embargo, hay ciertas enfermedades que pueden dar síntomas muy similares al TDAH, por lo tanto tendríamos que detectar algunos signos de alarma y realizar una historia clínica adecuada para saber si el paciente va a requerir que se haga algún estudio de gabinete, por ejemplo. Esto sería como para descartar entonces que no es déficit de atención y que probablemente sea algún otro trastorno o alguna otra enfermedad, ¿correcto? Así es, correcto. Ya que para entender eso es necesario conocer todo lo que está implicado en la patogenia, o sea, en todo lo que está relacionado a cómo se presenta el trastorno, pero desde un punto de vista biológico.
O sea, ¿qué pasa en el cerebro para que estos niños empiecen a reaccionar de esa manera? Entonces, realmente este trastorno, si nos vamos a la historia, desde ya 1700 se empezó a estudiar, ya hubo médicos que le atribuyeron a que era un mal mínimo, a que era una causa producida por alguna epidemia de alguna infección, pero hasta 1902 el pediatra de nombre el doctor Stein, médico pediatra, publicó en la revista Lancet una casuística de 20 casos en la cual hizo una descripción en la cual se afectaban los niños de esta manera. O sea, eran niños hiperactivos, eran niños sin atención y muy impulsivos. Y se les había descartado muchas enfermedades que podrían estar relacionadas con estos signos y síntomas en ellos. Entonces él hizo la primera descripción clínica. Entonces en base a eso, pues ya se empezaron a establecer criterios diagnósticos y cada vez se han ido mejorando cada cierto tiempo. Generalmente, ¿cómo el paciente acude al neurólogo pediatra, en este caso, o al pediatra? ¿Es una demanda social? ¿Es una demanda familiar? ¿O hay alguna situación personal que haga que la madre acuda al médico para hacer el diagnóstico? Claro, la causa más común es la preocupación de los padres, la angustia, inclusive llega a llegar a un grado de angustia porque sus hijos reciben muchas quejas en la escuela, en la casa no los pueden controlar, les dan indicaciones, les dan órdenes y no las obedecen, se les olvida. Y lo más importante es de que con la impulsividad que pueden presentar estos niños, llegan a ponerse en situaciones de riesgo que se pueden accidentar por falta de prudencia en sus decisiones que toman. ¿Cuál es el porcentaje de este diagnóstico en nuestro país? Sí, es bastante amplio, Se puede decir que fácilmente más del 50% de los niños pueden presentar TDAH. Y eso porque como hay muchas situaciones que pueden cruzar por los mismos signos y síntomas, se ha abusado del diagnóstico. Pero es bien importante tener en cuenta que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, es una inmadurez del cerebro. O sea, los circuitos que funcionan para que el niño pueda tener atención, esos circuitos están ubicados a nivel del lóbulo frontal principalmente, y esos circuitos le ayudan a él a tener una función ejecutiva, es decir, ejecutar es decir, realizar una acción. Entonces, esa cadena, ese circuito está inmaduro y el niño no tiene como que un freno para poder limitarse. Entonces, cualquier situación que un niño pueda tener, inclusive hasta un golpe en la cabeza, una enfermedad que de repente sea degenerativa, sobre todo en las etapas iniciales, se puede confundir con este síndrome, hasta una simple depresión. Si el niño está deprimido, pues no va a poner atención. Si el niño tiene una infección en el oído y no escucha bien o no oye bien, pues también parece que no pone atención. Sin que necesariamente sea el trastorno. Sin que necesariamente sea. Entonces, aquí esa es la importancia del médico, porque todo niño pues puede ser inatento en cierto momento, ¿verdad? Pero si ya es muy frecuente la situación, puede ser que esté cursando con una situación que pueda tener una solución y que no sea realmente este trastorno. Por eso la historia clínica es bien importante. Es importantísimo. Y la exploración y revisión del niño correctamente. Claro. Aparte de esto, ¿cuáles son los detonantes causales de trastorno de déficit de atención? ¿Hay alguna predisposición genética? ¿Hay alguna condición ambiental, alimentaria durante el embarazo? ¿Qué pasa con estos niños? Es una pregunta muy importante porque realmente sí hay factores de riesgo que están asociados a este trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Uno de ellos es hijos de madres jóvenes, madres que dan a luz a niños prematuros, niños con bajos niveles de vitamina D, hijos de fumadoras, ¿sí? O sea, situaciones que afectan el desarrollo del niño cuando lo está gestando. Entonces, todos esos factores, inclusive puede haber muchos más. También se han descrito muchos genes, pero no hay un gen en especial. Aquí la situación se maneja como algo multifactorial. O sea, hay muchos factores que pueden incidir en la presencia de este trastorno. ¿Y alguno en específico que sea el detonante? El más específico es la cuestión hereditaria. Si, por ejemplo, el papá tuvo este trastorno,
tiene una dominancia muy importante, un riesgo muy importante para que el hijo también lo herede. Conforme ha pasado el tiempo, esto se escucha más repetitivamente. ¿Necesariamente tiene que ver con que ha aumentado la casuística o simplemente no se hacía el diagnóstico adecuado? Bueno, lo que sucede aquí realmente es de que antes los niños que eran muy hiperactivos se les consideraba como traviesos, como niños muy energéticos, muy inquietos. Entonces los niños que no les iba bien en la escuela porque se distraían y todo, lo que pasaba era de que los corrían de las escuelas y los papás pues los ponían a realizar alguna otra actividad que no fuera la escuela, ¿verdad? Los ponían a veces a vender cosas, a incorporarse al trabajo del papá, si estaba haciendo alguna actividad que no fuera académica, y por eso pues como que no se le prestaba mucha atención. Pero ya ahora ya sí, ya se le ha mostrado más atención, porque incluso con el avance de la tecnología se han detectado situaciones en el TDAH en el cual se ha llegado a demostrar inclusive la existencia de alteraciones estructurales en el cerebro. Una vez que ya tenemos bien establecido el diagnóstico, ¿cuál es el mejor tratamiento para el paciente? ¿Hay algún parámetro medicamentoso o hay un conjunto de atención donde haya que acudir a un psicólogo, algún taller, alguna otra terapia? Sí, mire, aquí el tratamiento del paciente con este trastorno va a ser multidisciplinario. Una sola persona o un solo profesionista no puede controlar esta situación. Tiene que ser un trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque hay ciertas aportaciones que cada quien va a estar haciéndolas. Por ejemplo, en el caso mío, yo me dedico a descartar cuestiones orgánicas en los niños con TDAH, ¿verdad? ¿Quién puede diagnosticar el TDAH? Pues cualquiera que tenga el conocimiento realmente. Puede ser el pediatra, puede ser el psiquiatra, pero tiene que tener las bases de este trastorno. Entonces, en el caso mío, pues yo detecto, digamos, como el 40% de los niños con TDAH que están complicados, porque en este porcentaje de niños pueden, aparte de tener TDAH, pueden tener también autismo, por ejemplo. ¿Algún otro trastorno? Epilepsia, por ejemplo, también. Doctor, ¿podemos hacer un paréntesis? Sí, claro. Vamos a una pausa Sí. comercial Sí, y por volvemos con el mismo tema. Gracias. Sí, muy bien. Hospital Santa Catalina, siempre a tu lado.